En el anime se menciona que Freezer no regresó él solo a la Tierra, sino acompañado de alguien incluso más fuerte que él. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Dentro del fandom hay un debate sobre si el Rey Cole era en verdad más poderoso que Freezer. Algunos creen que poseía transformaciones ocultas. Otros aseguran que su segunda forma ya superaba a Mecha Freezer o Freezer Cyborg, como prefieras llamarlo. Por eso es que decidí crear dos versiones de esta historia. La primera, la que considero más coherente con la obra original, en la que Rey Cole no era más fuerte que Mecha Freezer. O la segunda alternativa, en la que Rey Cole, liberando todo su poder, se convierte en un rival incluso más temible que su hijo. En este video exploraremos la primera versión. ¿Estás listo? Todos recordamos la épica llegada de Trunks del futuro, su increíble despliegue de poder y la destrucción instantánea de Freezer y su padre, el Rey Cole. Pero, ¿qué sucedió realmente en la línea de tiempo original donde Trunks no intervino? Hoy exploraremos ese momento clave de la historia de Dragon Ball, el cual es un material perfecto para un capítulo especial o incluso una película sobre esta línea temporal. Bueno, sin nada más que decir, pónganse cómodos porque la historia comienza ahora. Después de su derrota en Namek, Freezer fue rescatado y reconstruido por su imperio, transformado en lo que conocemos como Mecha Freezer. Decidió ir a la Tierra junto a su padre, con el objetivo de vengarse de Goku. Los guerreros Z sintieron que el aterrador ki de Freezer se aproximaba cada vez más a la Tierra, y todos se prepararon para el peor escenario. Y para empeorar la situación, esta vez no vendría solo, sino acompañado de alguien con un poder similar al suyo. Se trataría de su padre, el Rey Cole. Aquí es donde entra el enigma. En la línea del tiempo que vimos originalmente en el anime, Trunks del futuro llega, se transforma en Super Saiyajin y elimina a Freezer y a su padre en cuestión de segundos. Sin embargo, esa no es la línea de tiempo original. En la línea de tiempo original, aquella donde Trunks nunca viaja al pasado, es Goku quien derrota a Freezer y a Rey Cole, llegando al campo de batalla gracias a la técnica de teletransportación. En esta versión de los eventos, Freezer y su padre no fueron sorprendidos por un guerrero desconocido, sino que se enfrentaron directamente con Goku, el Super Saiyajin que derrotó al Emperador del Universo. Hasta este momento vamos igual a como nos mostró el anime. A partir de este punto, sin la aparición de Trunks del futuro, la historia irá cambiando. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo hubieran actuado los guerreros Z? ¿Qué sucedió durante las 3 horas que esperaban a Goku? De acuerdo a lo que conocemos de cada personaje, podemos recrear un posible escenario. Desde una colina rocosa, los guerreros Z observaban la llegada de la nave de los demonios del frío. Freezer y el Rey Cole descendieron con un escuadrón. Entonces Freezer decide cómo empezar con su venganza. Ordena a sus tropas dispersarse por todo el planeta para destruir ciudades y aterrorizar a la humanidad, mientras él y su padre observaban desde su nave. Desde la distancia, los guerreros Z comprendieron el peligro. Piccolo, Krillin, Gohan, Yamcha y Tenshinhan discutían cómo impedirlo, mientras Vegeta se mostraba indiferente por las vidas humanas. La tensión explotó. Los guerreros Z decidieron dividirse y atacar a los escuadrones de Freezer en distintas regiones para salvar a los inocentes. Se muestra cómo los escuadrones sobrevuelan ciudades y pueblos. Justo cuando van a lanzar los primeros ataques, los guerreros Z interceptan a los escuadrones uno por uno. Mientras tanto, en la nave de Freezer, Freezer y el Rey Cole permanecían en la sala de comando. Los técnicos de la nave, nerviosos, observaban cómo las señales de sus escuadrones desaparecían una tras otras en las pantallas. La noticia no tardó en llegar. Sus tropas estaban siendo eliminadas con alarmante rapidez. Freezer, inmóvil al principio, dejó que una mueca de desprecio se dibujara en su rostro. Pronto comprendió que sus enemigos ya conocían de su presencia y que no se presentarían fácilmente.
Su decisión fue inmediata y despiadada. Si los guerreros Z no aparecían delante de él, los obligaría a salir a la fuerza, aniquilando a los terrícolas de ciudad a ciudad. Su padre, Sereno, observaba en silencio mientras su hijo se preparaba para llevar la destrucción por todo el planeta. Freezer y el Rey Cole salieron de la nave, elevándose en los cielos. Freezer lanzó una gigantesca bola de energía que arrasó con una ciudad en segundos. Todos los guerreros Z sintieron la pérdida de millones de vidas en un instante. Sabían que Freezer debía ser detenido de inmediato. Los guerreros Z aparecieron frente a Freezer justo cuando iba a destruir otra ciudad. Se lanzaron al combate con valentía, aunque sabían de la enorme diferencia de poder. El poder de Freezer era tan superior que ni todos juntos podían detenerlo. Fueron cayendo uno por uno, incapaces de hacerle frente. Freezer estaba disfrutando del momento. Cuando Freezer estuvo a punto de matar a Gohan, una figura apareció de la nada y detuvo el ataque con una sola mano. Era Goku. Goku dio un paso al frente, pidiendo a los demás que se retiraran. Agradeció su resistencia y dejó en claro que ese combate debía ser solo entre él y Freezer. Todos se retiraron auxiliándose entre sí y recibieron semillas del ermitaño gracias a que Yajirobe fue enviado por el maestro Karin, ya que él estaba enterado de la situación. Vegeta, atraído por el ki de Goku, se reúne con el grupo, dejando en claro que solo intervendría cuando fuera necesario. Volviendo al campo de batalla, el Rey Cole observaba con interés al legendario Super Saiyajin. Con voz imponente lo retó, mientras Freezer esperaba ansioso la revancha. Goku ya no tenía razones para contenerse. Su aura dorada estalló iluminando el campo de batalla y recordándole a Freezer el terror que experimentó en Namek. A lo lejos, Freezer observaba con asombro y un leve temblor en la voz, mientras Piccolo reconocía la magnitud monstruosa del ki de Goku. Freezer, por su parte, sintió un escalofrío. Al ver a Goku nuevamente transformado, despertó su trauma. Recordó la mirada de Goku cuando éste lo humilló en Namek. El Rey Cole, notando el cambio de expresión de su hijo, comenzó a reconocer lo fuerte que puede ser un Super Saiyajin. El miedo en el rostro de Freezer se transformó en ira pura. En un destello, lanzó un rayo de energía directo hacia Goku, pero el Saiyajin lo detuvo con sus brazos, desviando lejos su ataque. En un parpadeo, Goku apareció frente a él y lo envió a volar de un solo golpe. El tirano, jadeante, juró que esta vez no sería derrotado. A diferencia de la historia que conocemos, Freezer no cometería el error de subestimarlo como sucedió con Trunks en el anime, ya que conocía el poder de Goku. Esta vez Freezer pelearía en serio, aunque su naturaleza arrogante aún latía en su interior. La batalla se tornó feroz. Goku esquivaba cada ataque con movimientos precisos y respondía con golpes que debilitaban poco a poco al emperador. El Rey Cole, sorprendido, contemplaba la escena y se planteaba intervenir, pero Freezer se calmó por un momento y le aseguró que aún no había usado su máximo poder. Es entonces cuando Freezer libera el 100% de su poder. Una energía oscura emana de su cuerpo, sus músculos se ensanchan, la tierra tiembla y el cielo se oscurece. Goku con voz seria le advierte que ese estado no era óptimo para pelear, pero Freezer no escucha. En cambio, asciende a los cielos, concentrando toda su energía en un solo punto. Ya no buscaba un combate cuerpo a cuerpo. Planeaba destruir el planeta para así salirse con la suya. Goku, preocupado, entendió lo que Freezer planeaba. Freezer, disfrutando del momento, le aseguró que sería imposible esquivar o detener el ataque. El Rey Cole ordena a Freezer la destrucción inmediata de la Tierra. Cuando Freezer está a punto de lanzar su ataque hacia la Tierra, Goku, comprendiendo la gravedad de la situación, inmediatamente eleva su ki al máximo, concentrando todo su poder en sus manos. Para contener el ataque,
y desviarlo. En ese instante, Freezer lanza su ataque cargado con toda su energía. La esfera colosal desciende hacia la Tierra para convertirla en polvo. Goku, concentrando aún más energía, se prepara para recibir el ataque. Al estar el planeta en peligro, no se guardaría nada. El impacto fue brutal. La presión de la energía amenazaba con aplastarlo, mientras el Rey Cole observaba con arrogancia, convencido de que el Saiyajin no resistiría por mucho tiempo. Luego de unos segundos, Goku lanza un grito elevando aún más su poder, lanzando un Kamehameha y redirigiendo así el ataque hacia Freezer. El rostro del Rey Cole se transformó en puro asombro. No es posible, murmuró, viendo cómo la gigantesca bola concentrada de energía regresaba hacia Freezer. El ataque regresa a toda velocidad, mientras que Goku observa con seriedad cómo su oponente es víctima de su propia arrogancia. El rostro de Freezer se deformó con incredulidad y horror. Paralizado, solo pudo gritar mientras la energía lo envolvía por completo. La esfera de energía lo alcanza de lleno. Las nubes son expulsadas por kilómetros y Freezer esta vez es eliminado por completo. En tierra, todos los demás elevaron la vista, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Freezer finalmente había sido eliminado. A partir de este punto del vídeo es donde comenzaré con la primera versión de la historia, en la que Rey Cole no es más fuerte que Freezer, la cual considero la más coherente con la obra original. Pero también estoy preparando la otra versión alternativa, en la que Rey Cole, al liberar todo su poder, resulta ser más poderoso que su hijo. Además, crearé un análisis aparte explicando qué tan fuerte podría llegar a ser el Rey Cole haciendo uso de sus transformaciones. Y por qué parte del fandom piensa que el Rey Cole, estando incluso en su segunda forma, ya era más fuerte que Freezer. Bien, ahora sí, continuemos con la parte final de esta historia. Tras la derrota de Freezer, el Rey Cole avanzó hacia Goku. Reconoció que nadie en el universo había logrado lo que él acababa de hacer, pero Goku no se dejó impresionar. Le advirtió que no tenía por qué seguir el mismo camino que su hijo y que lo mejor sería abandonar la Tierra para siempre. El Rey Cole pareció considerar sus palabras, aunque en realidad ya tenía en mente una estrategia. Con aparente calma le propuso unirse a él y heredar el lugar de Freezer, gobernando el universo sin necesidad de ensuciarse las manos. Solo con su presencia le aseguró que todo el universo se inclinaría ante él. El Rey Cole veía a Goku como una amenaza. No podía ver a alguien más fuerte fuera de su imperio. Goku, al escuchar la oferta, lo cortó de inmediato, dejando en claro que no estaba interesado. El demonio del frío guarda silencio por unos segundos, luego asiente fingiendo comprensión y sonríe de nuevo. Le dice a Goku que lamentaba ver tanto poder desperdiciado, pero que en ese caso se marcharía. Sin embargo, antes de irse, quiso estrechar la mano del guerrero que había vencido a su hijo, como símbolo de paz. Goku, aunque desconfía, baja un poco la guardia, sin saber que este gesto cordial llevaba una intención oculta. El Rey Cole se acerca y le ofrece un apretón de manos, y apenas sus manos se tocan, la enorme cola del Rey Cole se enrolla alrededor del cuello de Goku, tomándolo por sorpresa. Entonces aprieta cada vez más para asfixiarlo y reducir su energía y acabar con Goku. Él había visto en los ojos de Goku que incluso como Super Saiyajin seguía siendo ingenuo y sobre todo piadoso. De pronto se ve como Goku carga energía y su aura dorada explota violentamente, rompe el agarre y sostiene la cola del Rey Cole. Goku apunta con su otra mano al cuerpo del Rey Cole. Por primera vez, el Rey Cole muestra mucho miedo. Sabe que no puede ganar, suplica por su vida, prometiendo abandonar el planeta. Pero Goku, con voz firme y sin apartar la vista, responde que no volvería a cometer el mismo error. Y Goku lanza un rayo de energía y el Rey Cole es expulsado a varios metros, cayendo al suelo sin ninguna señal de vida.
el padre del Freezer, también ha sido eliminado. Con la amenaza eliminada, el aura dorada de Goku se desvanece, quedando de pie serio con la mirada fija en el lugar, donde segundos antes estaba el Rey Cole. A lo lejos, los demás se quedan inmóviles por lo sorprendidos que están. La tensión que albergaba en todos los demás guerreros finalmente desaparece, y todos van a agruparse alrededor de Goku para saludarlo, hablar de la pelea y saber qué es lo que había pasado con él después de lo de Namek. Como en la historia original, Goku les cuenta cómo había sobrevivido en Namek y su estadía en el planeta Yadra, y sobre todo la extraña técnica que había aprendido allí. Más tarde, la reunión continuó en Kame House, entre historias y risas. La escena termina con todo el grupo de amigos reunidos, riendo y celebrando el fin de la batalla. Todos pensando que con Freezer, el emperador del universo ya eliminado, la paz finalmente había llegado. Sin embargo, más allá de ese horizonte de calma, algo se mueve en las sombras del tiempo. Nadie se imaginaría que en solo 3 años, nuevas amenazas aparecerían en la Tierra, enemigos que sellarían sus destinos, acabando con casi todos ellos, dejando solo a un joven guerrero como la última esperanza. Y así concluye esta versión de la historia, donde Freezer y el Rey Cole fueron derrotados sin llegar a representar una amenaza real para un Super Saiyajin. Pero la gran pregunta sigue abierta: ¿qué hubiera pasado si el Rey Cole resultaba ser más poderoso que Freezer? Esa será la segunda versión de este vídeo, que pronto compartiré en el canal. Además, estaré subiendo un video extra explicando sus hipotéticos niveles de poder y cómo se comparan con otros villanos de Dragon Ball. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con otros fans de Dragon Ball, suscribirse y activar la campana para no perderse las próximas historias y análisis que se vienen. Yo soy Shinobi Z y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.